a problemas ambientales en dominios costeros y marinos. En la actualidad es el director del Servicio de Drones de la Universidad de Cádiz, que es el tema sobre el que va a tratar la conferencia que nos va a impartir. Pues, cuando quiera, Luis. Pues muchísimas gracias, Tomás. Primero, gracias a la Sociedad Geológica por la invitación. Gracias a Mari Carmen, que no nos puede acompañar hoy, Mari Carmen Fernández Puga. Tiene un problema familiar y no nos puede acompañar. Y gracias a ti, a Desiree, por invitarme a dar esta charla. La verdad es que veo por ahí algunas caras conocidas de los antiguos tiempos por aquí, por Cádiz. Y bueno, espero que la charla os sea de utilidad y que pasemos un rato bueno. Como ha dicho Tomás, la verdad es que yo en mi vida investigadora, pues bueno, he cambiado un par de veces de línea de investigación, porque creo que la naturaleza es muy rica y no me siento a gusto haciendo siempre lo mismo, quizá porque nací con un exceso de curiosidad. Y la verdad es que sí es verdad que cuando dejé de trabajar en huellas de fisión, pues mm, déjame un momentito que estoy aquí ocultando esto. Creo que se ve bien la pantalla, ¿verdad? Este modo de presentación, ¿no? Vale, pues cuando dejé de trabajar en huellas de fisión, después de casi 4 años dedicado a la gestión universitaria, pues empecé a mirar este tema de los sensores embarcados en drones un poco por curiosidad. Y la verdad es que, bueno, pues me fui metiendo cada vez más y a través de varios proyectos de infraestructura científica, pues monté este servicio de drones que nos dedicamos pues, fundamentalmente a aportar datos de muchos tipos a investigadores tanto de la Universidad de Cádiz como de otros OPIs o cuando nos llaman de vez en cuando pues a una empresa también. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito mi experiencia. La verdad es que voy a tener que ir rápido porque tengo muchas cosas que contaros. Y bueno, pues espero que os resulte interesante. Este va a ser un poquito la agenda que voy a utilizar. Voy a hablar brevemente de algunas cuestiones básicas sobre UAS, más que nada por también desmitificar un poco su uso, ¿no? La gente normalmente piensa que es algo que va por ahí volando y que esto es muy sencillo y muy fácil y la realidad es bien distinta. Luego hablaré de las técnicas de fotogrametría porque son algunas de las técnicas que más se usan, sobre todo en geología costera, se usan muchísimo y hablaré un poquito brevemente de fotogrametría utilizando sensores RGB y también utilizando sensores activos de tipo LIDAR. Luego contaré algo sobre mis técnicas favoritas, que son los sensores multiespectrales y hiperespectrales. Muy brevemente diré algo de termografía y hablaré algo también de algunas aplicaciones de los UAS en geología. A ver si quiere pasar la diapositiva. Ahí, vale. Creo que se han pasado, sí. Bueno, simplemente una cosa muy rápida, nomenclatura. Nosotros normalmente no hablamos de drones, sino que en las publicaciones hablamos fundamentalmente de UAS, de Unmanned Aerial Systems, o de RPAS, Remotely Piloted Aircraft System, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues los periodistas han popularizado mucho el término drone, que viene del inglés, abejorro, y bueno, pues lo usamos también popularmente, pero bueno, cuando publicamos utilizamos alguna de estas otras terminologías y las dos más utilizadas en el mundo anglosajón es UAS y también en el RPAS se utiliza bastante. Y bueno, la verdad es que los drones hay de muchísimos tamaños, formas, colores y precios. Ahí tenéis una imagen en donde podéis ver, bueno, pues que tenemos desde lo que se llamaban los picodrones, ¿vale? Que tienen menos de 3 gramos y 2 centímetros, los NAV, que son los nanodrones, entre 50 gramos y 3 gramos, los MAV, los microdrones, que son de los más populares, ¿vale? Y los micro AV, que también los utilizamos muchísimo. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cádiz, lo más pesado que tenemos tiene 15 kilos y de 15 kilos a 1 kilo, pues tenemos varios equipos, pero no tenemos equipos tan grandes como estos que podéis ver aquí, ¿vale? Y bueno, me gusta siempre poner esta diapositiva cuando hablo de drones porque normalmente nos quedamos
nos fijamos mucho en la plataforma aérea, pero no nos damos cuenta que un sistema de vehículos aéreos no tripulados pues tiene muchos otros elementos. Tiene un elemento, lógicamente, de mando y control, que es muy importante. Tiene un elemento de transmisión y enlace de datos, que es muy importante. Tiene la carga de pago, tiene nuestros sensores, que es la razón de ser. A mí los drones me importan relativamente poco. Lo que quiero es que lleven un sensor para observar el medio ambiente y que lo lleven de forma segura y que haga lo que yo quiera. Hay veces que necesitamos también un sistema de recuperación, ¿vale? Sistema de lanzamiento y recuperación. Y luego el elemento, sin duda, más importante de un sistema RPA, que es el elemento humano. Ya os digo que los accidentes que ocurren en sistemas aéreos no tripulados, pues el 99% pues tienen que ver con el elemento humano. Y bueno, no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero simplemente que sepáis que bueno, son sistemas hoy día ya muy avanzados, muy seguros, tienen un corazón que es este sistema de control de vuelo, que tiene muchas partes, tiene por supuesto un sistema de almacenamiento de datos, tiene baterías, tiene sensores, tiene los módulos de comunicación, pero tiene un componente que es el autopiloto que le llamamos, o aquí como veis Flight Control Processing Unit, que es lo que gobierna todo el sistema. Aparte, por supuesto, necesitamos elementos de propulsión, sistema de gestión de energía, actuadores, y luego en tierra pues necesitamos pues, lógicamente un mando de control, normalmente un ordenador, nuestros módulos de comunicación. Y bueno, pues ya os decía, este es el corazón de un sistema aéreo no tripulado. Es un acelerómetro de 3 ejes y un giróscopo de 3 ejes y un magnetómetro de 3 ejes que constituyen, se ponen en el mismo circuito y constituyen la unidad de medida inercial. ¿Para qué sirve la unidad de medida inercial? Bueno, pues sirve para darnos la orientación y las aceleraciones lineares y angulares en cada momento. Esto nos permite hacer vuelo programado, nos permite que no tengamos que estar haciendo correcciones para el viento, puesto que el giróscopo se encarga de hacer eso por nosotros, y nos permiten conocer, esto es que se activa de vez en cuando, conocer la dirección del movimiento con respecto al campo magnético de la Tierra. Entonces, bueno, pues con toda esta información la volcamos en el controlador electrónico de velocidad, que es lo que reparte la potencia a los motores, y con esto pues somos capaces de operar el dron de forma segura. A ver si me deja pasar a la siguiente diapositiva. ¿Vale? Aparte del sistema inercial, este que os acabo de comentar, que lo tenéis representado aquí abajo, pues llevamos también un barómetro para conocer la altura, por supuesto llevamos GPS, llevamos telemetría, es decir, todos los datos del vuelo se nos envían a tierra y bueno, pues todo esto, con todo esto, pues nosotros somos capaces de conocer la altura real de nuestro sensor, la posición, podemos programar los vuelos, podemos saber en qué estado está todo nuestro hardware, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es un poco la forma normal que tenemos de operar. Luego tenemos, por supuesto, una estación en tierra que puede ser más o menos simple, más o menos complicada. En nuestro caso, pues normalmente tenemos estaciones de tierra como esta o ordenadores conectados a nuestras estaciones de tierra. Vale, no os cuento más, podríamos hablar durante bastante tiempo sobre este asunto, pero bueno, no os cuento más que estas nociones básicas para que sepáis, bueno, pues qué electrónica llevamos y qué somos capaces de hacer. Es interesante que sepáis que existen varios modos de operación, existen 4 modos de operación y de estos 4, el primero, que es el modo manual, no lo usamos prácticamente nunca. El último, que es el modo autónomo, tampoco está prohibido en España y tampoco lo usamos. Y normalmente usamos el modo de vuelo asistido, y es que entre la emisora y el dron existen sistemas de ayuda al pilotaje. ¿Por qué? Porque si no sería imposible pilotar. Ahí tenemos nuestros sistemas que impiden, por ejemplo, que el dron se incline más de un determinado ángulo, que impide que se acelere a más de una determinada velocidad,
tenemos todos los sistemas de giróscopos mecatrónicos de 3 ejes que nos compensan por las ráfagas de viento de forma automática. Y entonces, bueno, pues este es el modo asistido y es normalmente la gente lo confunde con el modo manual porque tú tienes control sobre el equipo, pero tú no estás actuando directamente sobre la potencia de los motores o sobre la superficie de control, sino que hay algo que en medio que te permite que el vuelo sea mucho más seguro. Y luego en investigación, pues prácticamente el 90 y mucho por ciento de las misiones se programan. Hacemos lo que se llama el modo de vuelo automático. Establecemos un plan de vuelo, le decimos al dron todo lo que tiene que hacer, dónde tiene que coger las imágenes, cómo las tiene que coger, cuándo tiene que activar el LIDAR, va a ser la trayectoria de vuelo, cómo va a cambiar de altura, cuándo va a calibrar el sensor. Le decimos, le programamos todo, subimos ese plan de vuelo al dron y a partir de ese momento el dron hace la captura de datos de forma automática. Pero es muy importante que sepamos que siempre tenemos control sobre el equipo. En cualquier momento podemos interrumpir la misión, podemos bajar el dron, podemos subirlo, podemos cambiarle el plan de vuelo, es decir, que nosotros no perdemos el control sobre el equipo. Mientras que en el modo autónomo, una vez que se ejecuta el plan de vuelo, el piloto ya no puede interactuar con el equipo. Entonces, ni siquiera en una situación de emergencia. Y este modo no está permitido en España. Es un modo que es más de los drones de uso militar que de los drones de uso civil. Entonces, bueno, pues tenemos varios paquetes de software, no voy a entrar en el detalle, pero tenemos varios paquetes de software para definir estos patrones de vuelo en los que nosotros pues, queremos tomar nuestras imágenes térmicas, nuestras imágenes hiperespectrales o queremos tomar nuestras mediciones de gases o lo que sea. Entonces, bueno, es una parte muy importante de la operación porque al final el que tú tengas datos buenos para hacer tu investigación va a depender en gran medida de cómo haya sido tu preparación de tu misión. Tienes que tener en cuenta pues, cosas como las que os pongo ahí. ¿Cuál es el objetivo de mi vuelo? No se programa igual un vuelo para hacer una fotogrametría de precisión con un sensor RGB que un vuelo para hacer una cartografía de una duna, por ejemplo, con un LIDAR, o si quieres hacer un vuelo multiespectral o una nube de puntos, o si hay mucho relieve o poco relieve. Si hay poco relieve se programa de una manera, si hay mucho relieve se suele programar de otra. ¿Cómo es la zona donde vamos a volar? Si hay mucho desnivel, si hay obstáculos, si hay línea de alta tensión. ¿Cómo es el espacio aéreo? Esto es algo que nos trae a los operadores por la calle de la amargura, porque hay muchísimas zonas que están restringidas por el vuelo, a las que hay que pedir permisos. Nosotros, una parte importante de la preparación de las misiones es solicitar permisos desde a parques naturales, a zonas restringidas por el ejército, a zonas donde no se pueden tomar imágenes, a zonas, a cepas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a helipuertos, a aeropuertos. Entonces hay una parte, hay que conocer muy bien el espacio aéreo donde se pretende volar. Y luego, por supuesto, pues hay que elegir el tipo de plataforma. Todo el mundo cuando habla de drones, pues piensa en un multirotor, pero bueno, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos aviones también, tenemos 3 aviones que, bueno, pues vuelan a mucha más distancia, vuelan mucho más tiempo y dependiendo un poco del tipo de misión que tengas, pues no se programa igual la fotogrametría de 1 kilómetro de playa que la fotogrametría de 50 kilómetros de playa. Con un multirotor no vas a poder volar 50 kilómetros lineales de playa, mientras que con una plataforma de tipo avión, pues sí podemos hacer ese tipo de misiones. Entonces, bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de programar los vuelos y a la hora de programar. Y bueno, pues aquí tenéis algún ejemplo. Estos son, por ejemplo, 2 misiones en la Antártida que programé el año pasado para hacer una captura de datos hiperespectrales. En este caso, pues volamos siguiendo la topografía del terreno, lo cual nos exige tener un modelo digital del terreno previo a ejecutar todos nuestros vuelos, cosa que en la Antártida no existe, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es la fotogrametría de las zonas para luego poder programar estos vuelos. Este es un vuelo muy pequeño, como veis,
porque primero está muy lejos de la zona de despegue y segundo es un vuelo para obtener datos hiperespectrales. Y ya os digo yo que este vuelo tan pequeño pues son 50 o 60 gigas de datos que luego hay que procesar. Entonces ya os digo que cada tipo de vuelo se programa de una manera y es algo de lo que siempre estás aprendiendo. Yo hace 2 semanas estuve volando por aquí cerca y todavía cometí un pequeño error, no grave, a la hora de programar el vuelo. Y pues tengo una parte de los datos que no tienen la calidad que sería necesaria. ¿Vale? Bueno, voy a pasar ahora a hablaros un poquito de fotogrametría desde drones y voy a centrarme tanto en sensores RGB como en sensores LiDAR. ¿Cómo funciona la fotogrametría? Bueno, yo creo que todos lo sabéis. La fotogrametría funciona pues como funciona nuestra vista. Nosotros para tener una imagen, para que nuestro cerebro reconstruya una imagen tridimensional, pues lo que hacemos es con cada uno de nuestros ojos, que son 2 cámaras, como están situados en posiciones distintas, pues nuestro cerebro es capaz de calcular el paralaje, este rayo proyectado. De forma que si nosotros en 2 dimensiones tenemos nuestro sensor aquí, sería nuestra córnea o sería nuestro sensor, por ejemplo, en nuestra cámara de fotos, tenemos una distancia focal determinada porque le hemos puesto una lente y observamos un objeto en el espacio, pues sabemos que este objeto se va a proyectar en nuestro sensor en una determinada posición y sabemos que se va a cumplir esta relación, la distancia, la posición en el sensor con respecto a la focal de la cámara va a ser igual a la posición, el XC, la posición, perdón, en el terreno con respecto a la altura a la que estamos, a la que tenemos nuestro sensor. ¿Vale? Y si esto lo generalizamos para 3 dimensiones, pues es exactamente igual. Nosotros vamos a proyectar en el sensor nuestro objeto en un punto a través de nuestra lente y se va a seguir cumpliendo esa relación entre la posición del sensor, la focal, la posición del sensor, es decir, la altura y la posición del objeto en el terreno. Y bueno, pues lo que hacemos es eso que veis ahí. Nosotros movemos un sensor por encima del terreno, de forma que pues el punto A, por ejemplo, lo observamos desde estas 2 posiciones distintas. Desde la posición V' trazamos este rayo principal, desde la posición V vamos a ser capaces de trazar este rayo principal y de su intersección vamos a conocer las coordenadas X y Z de este punto. Estos son lo que denominamos los puntos homólogos. Si nosotros esto lo hacemos en múltiples posiciones, aquí tenéis otra vez la misma representación. Este punto A, cuando la cámara está aquí, se proyecta en esta posición del sensor. Cuando muevo el sensor a esta nueva posición, este punto A se proyecta aquí, de forma que si yo observo mi escena desde muchos puntos de vista, voy a tener mucha precisión en las coordenadas de todos los puntos y esto me va a permitir reconstruir una nube de puntos, que es esto que veis ahí. Este es el vuelo que os he puesto antes, bueno, un vuelo en una región costera y ahí veis pues los cientos de imágenes que hemos hecho. Para cada una de esas imágenes, pues nosotros trazamos los rayos principales y yo clico en ese punto que estáis viendo ahí, pues yo sé que ese píxel está siendo observado en 27 imágenes distintas, corresponde a este píxel de aquí y, bueno, pues de esta manera yo reconstruyo la nube de puntos y la nube de puntos es lo que me permite ortorrectificar todas las fotografías, quitarle, digamos, la deformación que pone la lente a las fotografías o, si queréis decirlo de otra manera, nos permite observar todos los puntos de nuestra fotografía desde una distancia infinita, todos ortonormales a la imagen. Y bueno, pues esencialmente eso es lo que hacemos. Primero producimos esta nube de puntos, que para que quede más chula y más bonita la coloreamos con los datos reales del terreno. Y una vez que construimos la nube de puntos, pues somos capaces de hacer el mosaico con todos los cientos o miles de imágenes. Somos capaces de hacer este mosaico en el que cada punto está observado desde una distancia infinita y por lo tanto no hay deformación en las imágenes y podemos medir con mucha precisión distancias, superficies, volúmenes, etc. Y a partir de esa nube de puntos
pues somos capaces de producir los modelos digitales de superficie o de terreno. ¿Vale? Aquí, bueno, pues tenéis este ejemplo. Estos son, bueno, pues no me acuerdo, pero vamos, un montón de cientos de miles de fotos. Son casi 3 o 4 kilómetros de playa. En este caso no hemos volado con un sistema de precisión y tenemos un error de posicionamiento de unos 2 metros, pero tenemos sistemas que posicionan mediante correcciones cinemáticas en tiempo real y normalmente conseguimos errores de geoposicionamiento de en torno a los 2-3 centímetros. Y bueno, lo bueno de una ortofoto bien hecha es que pues, tú empiezas a hacer zoom. Si hacemos zoom aquí, pues obtenemos esta imagen, seguimos haciendo zoom y hay un momento en que empezamos a pixelar, pero bueno, pues ya veis lo bien que se ven pues estos que no son boquerones, sino que son elefantes marinos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en función del GSD, pues en este caso tiene un GSD bastante elevado porque nos interesaba hacer una cartografía de una superficie muy grande, pero podemos bajar a GSDs de 5 milímetros por cada píxel. Y esto pues, nos abre las puertas a hacer bueno, pues, muchísimos estudios, como os podéis imaginar. La otra forma que tenemos de hacer fotogrametría es utilizar un sensor activo como el LIDAR, que yo creo que todos conocéis. LIDAR es el acrónimo de Light Detection and Ranging, y es un sensor activo que lo que hace es que emite pulsos láser y mide los tiempos de rebote en nuestra escena. Como sabemos la velocidad de la luz, pues la diferencia en tiempos de rebote van a ser diferencias en distancias, y eso nos permite, el LIDAR lo que hace es que construye una nube de puntos. Normalmente la construye en tiempo real y luego la procesamos para mejorarla. ¿Qué ventajas tiene por qué utilizamos LIDAR enmarcados en nubes? Pues mirad, porque hay LIDARs ya que son súper ligeros, que son muy baratos, tienen un coste operacional bastante bajo. Para proyectos a pequeña escala, de precisión, lo permite hacer de forma rapidísima, y el LIDAR produce nube de puntos que pues, se pueden clasificar. ¿Se pueden clasificar las nubes de puntos de fotogrametría? También, pero no son tan eficaces porque no son nubes de puntos tan densas las que podemos conseguir buscando esos puntos homólogos como las que hacemos en LIDAR. Hacemos nubes de puntos de cientos de millones de puntos y esto nos permite clasificar. Cuando digo clasificar es que nos permiten de la nube de puntos separar la vegetación, separar las edificaciones, quedarnos solo con la superficie del terreno y hacer modelos digitales de terreno en vez de modelos digitales de superficie. ¿Tiene limitaciones? Sí, tiene limitaciones como todo en esta vida. Los tiempos de operación relativamente bajos, pero bueno, ya hay LIDAR embarcados en drones que pueden volar durante horas y esto pues son muchos cientos de millones de puntos. La legislación, que ya os he contado algo, y hombre, pues como todo lo que vuela la meteo, ¿no? Cuando hace muy malo, pues no podemos volar en ocasiones. Esto es un poco una diapositiva que siempre pongo cuando hablo de estas cosas para que tengamos una idea de pues, los rangos operativos, ¿no? El LIDAR es un instrumento que nace como instrumento terrestre y luego ya pasa al mundo aéreo de la mano de las unidades inerciales de precisión, porque me imagino que habéis quedado en la cuenta que estar midiendo diferencias de tiempo de nanosegundos para hacer una nube de puntos con un sensor que va volando y que se va moviendo, a no ser que tú conozcas muy bien la posición de tu sensor, es algo completamente absurdo. Pero para eso tenemos estas unidades inerciales de precisión que nos permiten conocer con muchísima precisión la posición de nuestro emisor láser y nos permite hacer trabajo tanto aéreo como trabajo en drones. Entonces, bueno, pues la escala de satélite obviamente es una escala muy grande. Nosotros nos movemos un poco entre la escala terrestre, que no te permite, por ejemplo, observar copas de árbol o observar escenas desde arriba, sino que se usa más bien para edificación o para acantilados o estructuras de tipo vertical. Y obviamente no tenemos la productividad que tiene un LIDAR montado en un avión. Pero bueno, este es nuestro nicho de trabajo. Los flujos de trabajo con LIDAR pues son grandes y son complejos,
os los he puesto aquí para que, bueno, también tengáis en cuenta, pues todo lo que necesitamos para hacer una buena fotogrametría con LiDAR, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la preplanificación, qué objetivo tengo, qué tipo de plataforma voy a usar, voy a montar mi LiDAR en un multirotor, en un avión, qué precisión necesito, si necesito puntos de control en tierra para mejorar el geoposicionamiento, si necesito checkpoints para comprobar la bondad de mi nube de puntos, ver las coordenadas que me produce el modelo, qué diferencia tienen con las coordenadas reales, por supuesto el entorno, toda la gestión de permisos de vuelo, ya hemos hablado, el tema de la planificación, a qué altura voy a volar, qué solape voy a poner, porque las pasadas LiDAR tienen que, igual que las pasadas de fotogrametría, tienen que solapar tanto frontalmente como lateralmente, a qué velocidad voy a volar, qué parámetros le voy a poner el LiDAR, qué tasa de muestreo, qué frecuencia, qué número de rebotes le voy a poner, si lo voy a colorear, si no lo voy a colorear. Todo el tema de la adquisición de datos, pues despliegue de los puntos de control, medida, toda la seguridad operacional, un dron. Yo siempre lo digo, hay ya estudios de seguridad hechos, un dron de 900 gramos a 40 kilómetros por hora que impacte contra una persona la mata en el 90% de las ocasiones. No estamos hablando de juguetes, imaginaros ya drones pues como los que tenemos de 5, 6, 15 kilos. Bueno, la seguridad tiene que ser una prioridad. Pueden ser equipos muy peligrosos. ¿Qué plan de emergencia tenemos? ¿Qué telemetría necesito? Y luego ya cuando he adquirido los datos, pues bueno, el preprocesado, la descarga de la telemetría para ver qué ha hecho mi sensor, la descarga de datos, el procesado de la trayectoria, porque yo programo las trayectorias, pero con el dron vuela con los GPS de navegación, pero yo puedo procesar esa trayectoria para conocer con toda precisión por dónde ha ido el dron. Una cosa es que yo le diga, vete por aquí, y otra cosa es que, bueno, pues debido a lo mejor a las condiciones de meteo o al error de posicionamiento del GPS de navegación, pues el dron ha ido medio metro más a la derecha o medio metro más a la izquierda. Eso lo tengo que pues, procesar. Y luego todo ese, bueno, lo tengo, forma parte del preprocesado. Y luego, pues el preprocesado, yo tengo una nube de puntos que la quiero recortar, la quiero limpiar porque tiene a lo mejor rebotes espurios, porque ha pillado pájaros o porque hay reflejos solares que me han producido alguna distorsión, si la quiero colorear, etcétera, etcétera. Y luego ya pues voy a entrar a analizarla, ¿no? Voy a clasificar la nube de puntos, esto es vegetación, esto es terreno, esto son edificaciones, voy a generar mi modelo digital de terreno, voy a hacer mis mapas de contornos, voy a extraer medidas, características, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues por supuesto, si los datos son para mí, estupendo, pero si son para otro investigador, pues qué formatos quiere y qué sistema de gestión vamos a utilizar. Entonces, bueno, pues os cuento algunas cosas rápidas sobre planificación. Pues yo os digo, pues no es lo mismo volar en un parque natural en esta zona. Si yo quiero volar en esta zona, pues hay una aplicación que se llama Enaire Drones. Enaire es el proveedor de servicios aéreos español que te dice, pues mira, si yo quiero volar aquí, pues resulta que no está permitido el vuelo a no ser que me coordine con el aeródromo. Estoy en una zona restringida de vuelo fotográfico. Bueno, tengo que hacer toda mi gestión de permisos. La planificación del vuelo, oye, necesito calibrar la unidad inercial de mi LiDAR. ¿Dónde, en qué momentos la voy a calibrar? Se lo tendré que decir. ¿A qué altura voy a volar? ¿A qué velocidad? ¿Qué tipo de giros voy a hacer? ¿Qué solapes le voy a dar lateral y frontal? ¿Necesito poner waypoints adicionales o no? Por ejemplo, waypoints de despegue y aterrizaje. O, ya os digo, pues, por ejemplo, esto es un vuelo que tiene un error de planificación porque hay mucha diferencia en la topografía desde el sitio donde se despegó, que era, creo recordar, que aquí abajo, y este sitio. Entonces, bueno, pues aquí hay muy buen solape, pero cuando llego a alturas grandes tengo un problema de solape y por lo tanto pues tengo estos ojales que veis ahí, ¿no? Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta y a lo mejor pues lo que tengo es que planificar la misión siguiendo la topografía del terreno, como en este caso de aquí, en el que el dron pues, va a ir cambiando de altura
para volar siempre, digamos, de forma a altura constante. Eso, lógicamente, te exige tener un modelo digital previo del terreno, que si no lo tienes, pues lo tienes que hacer tú propiamente, ¿no? Entonces, ¿vas a utilizar puntos de control o no? Bueno, pues dependiendo un poco de la precisión que necesites en la georreferenciación, pues vas a poner estas dianas de las que vas a medir con un GPS diferencial la coordenada central, las vas a localizar luego en tu nube de puntos y esto te va a permitir pues deformar la nube de puntos para encajarla en estos puntos de control de coordenadas conocidas. El tipo, los parámetros del LIDAR. El LIDAR puede escanear con distintos patrones, o este patrón lineal, o este patrón, ¿vale? La frecuencia que le vamos a poner, cuántos rebotes queremos, si coloreamos, el formato de los datos. El número de rebotes es algo muy interesante porque si queremos quitar la vegetación, pues el haz láser se va abriendo conforme va viajando y entonces, pues como producimos muchísimos haz láser, algunos rebotan, por ejemplo, en copa de árboles, otros rebotan en la zona media y los últimos rebotes pues suelen corresponder al suelo. Entonces, el número de rebotes nos ayuda mucho a filtrar la vegetación, lo cual pues es algo también muy interesante. Luego adquirimos los datos, que es la parte más aburrida del asunto, es la parte que a la gente más le gusta, pero bueno, es la parte más aburrida. ¿Por qué? Porque el dron, pues si va todo bien, pues tú no haces nada. El dron vuela, va adquiriendo datos y salvo que te aparezca la Guardia Civil volando, como me apareció a mí el otro día o me aparece de vez en cuando y tengas que parar la misión, pues es una parte aburrida. Tú vas simplemente monitorizando que la nube de puntos va saliendo bien, etcétera, etcétera. Y bueno, pues antes de volar, pues lógicamente toman las coordenadas de tus puntos de control. Y luego ya pues viene todo el análisis de la telemetría, qué ha hecho el dron, ha hecho lo que yo quería, ha mantenido bien las alturas, pues tenemos software para analizar la telemetría, como cosa que veis ahí. El procesado de la trayectoria, esto es muy importante. Yo le he dicho, vete por lo rosa, por la línea rosa, pero el dron realmente pues no ha ido exactamente por la línea rosa, sino que ha ido por la línea verde. Yo tengo una manera, con los datos de la IMU de precisión que lleva mi LIDAR, tengo una manera de calcular esa trayectoria de forma muy exacta. Fijaros que bajamos a precisiones de posicionamiento por debajo de los 2 centímetros normalmente. Bueno, esto es otra cosa que hay que hacer. Luego hay que limpiar la nube de puntos porque tiene pues, de vez en cuando puntos espurios, como veis ahí, pues hay que limpiarla. Luego hay que colorearla, pues la puedo colorear con los datos RGB, la puedo colorear por altura, la puedo colorear por reflectividad, es decir, qué energía del láser ha absorbido mi superficie, que es algo que tiene que ver con varias cosas, pero sobre todo con la humedad del sustrato. Y bueno, pues luego pues ya analizo mis perfiles, veo si están bien y empiezo pues ya a sacar mis conclusiones. ¿Vale? Si queréis, voy a dejar de compartir un momentito esta presentación para bueno, pues que compartamos un poquito en tiempo para que veáis un poco. Este es el trabajo que yo estaba haciendo antes de empezar la charla. Bueno, pues esto es una región costera aquí en Cádiz y pues con un investigador de mi departamento pues me pidió, mira, vamos a hacer un mapa de curvas de nivel de mucha precisión de esta duna y también quiero una batimetría. Entonces, bueno, pues hemos hecho una batimetría con una ecosonda que va en un dron. Luego os cuento un poco cómo lo hacemos. Y entonces, bueno, pues hemos hecho esta batimetría que se puede hacer con un vehículo marino, con una multihaz, por supuesto, pero en estas zonas de rompiente, por ejemplo, pues el dron puede operar y sobre todo si hay rocas y el vehículo pues marino pues le va a costar trabajo y podemos hacer con ecosondas en drones esta batimetría y le hemos acoplado pues a esta, en el fondo tenéis esta es la ortofoto que hemos hecho con la cámara RGB, y ahí tenéis la ortofoto y en el fondo lo que tenéis es la capa de Google y bueno, pues ahí tenéis el mapa de curvas de nivel, en este caso están hechas con un espaciado de 1 metro, pero se pueden hacer con menos espaciado y bueno, pues
Es verdad que en esta hemos tenido un problema porque, bueno, no teníamos tiempo de dejar que bajara más la marea y tenemos aquí esta zona que no hemos sido capaces de cubrir, pero bueno. Y bueno, pues esto es lo que estaba yo haciendo en este momento en el que estaba preparando esta charla. Puedo compartir también con vosotros para que, bueno, pues este es el mapa digital de elevaciones que estamos todavía trabajando porque, bueno, estoy filtrando la vegetación. Esta nube de puntos pues tiene 150 millones de puntos. La verdad es que es computacionalmente muy demandante trabajar. Pero bueno, ahí estamos limpiando la nube de puntos, quitando la vegetación, quedándonos solo con la duna. Estamos también trabajando la batimetría. Bueno, pues ahí estamos haciendo eso. Y simplemente pues para que tengáis una idea de cómo se ven cómo generamos estas nubes de puntos, pues bueno, voy a quitar, estas son todas las fotos que hemos hecho en este sitio y bueno, pues ahí tenéis, yo puedo marcar un punto, yo marco un punto aquí y yo sé que este punto pues es este punto de ahí y que lo observo en un montón de imágenes y bueno, pues a partir de aquí con la nube de puntos pues ya puedo hacer mi ortomosaico y ya veis que este es un todo ortomosaico que no está hecho con una cámara, no con la mejor cámara que tenemos, ¿no? Pero bueno, ya veis que yo voy haciendo zoom y voy teniendo un montón de detalle, en este caso son unas barquitas que había ahí, y el GSD el GSD de este proyecto pues no es muy grande, tiene un GSD de 2,2 centímetros, es decir, cada píxel de mi imagen son 2,32 centímetros, pero podemos bajar a píxeles de medio milímetro incluso. De hecho, ya veis que yo sigo haciendo zoom y que todavía tengo un montón de información de la imagen. Y bueno, pues a partir de aquí sacamos el modelo digital de superficie, que en el caso de nuestra duna pues no hay que hacer nada porque no hay que quitar vegetación, pero si yo tuviera que filtrar vegetación, pues ya filtraría vegetación y a partir de ahí pues podría sacar el modelo digital de terreno. En este caso es de fotogrametría y no tiene mucha precisión, pero con la nube de puntos LIDAR que os he enseñado antes pues lo podríamos hacer. Y bueno, me vuelvo a la presentación, no sé dónde la tengo, aquí, para hablaros en estos 20 minutos que me quedan de otros dos tipos de sensores que podemos utilizar embarcados en drones para investigación, que son los sensores multi e hiperespectrales. No sé por qué hay veces que no le gusta pasar la diapositiva. Bueno, a ver. Bueno, voy a dejar de compartir otra vez y voy a volver a compartir la pantalla. No sé por qué no me deja pasar a la siguiente diapositiva. Compartir aquí. Vale, bueno, pues, ¿qué es un sensor multiespectral? Bueno, pues un sensor multiespectral es una cámara de fotos que en realidad lo que hace es observar una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Aquí a la izquierda tenéis lo que ve una cámara RGB, la cámara del móvil, pues ve el azul, pero ya veis que ve el azul desde 400 hasta 550 nanómetros, ve el verde y tiene esta campana de longitudes de onda y luego ve el rojo. Componiendo esto, pues nosotros componemos la imagen. El sensor multiespectral lo que hace es que selecciona, por ejemplo, en 450 más menos 20 nanómetros una longitud de onda. Entonces, lo hace, los fabricantes de este tipo de sensores suelen colocar
estas longitudes de onda, estas ventanitas de longitudes de onda, en las mismas posiciones que los colocan los instrumentos multiespectrales de satélite. En concreto este, que es el sensor que nosotros tenemos, pues lo coloca en las mismas posiciones que Sentinel, lo cual es muy interesante porque nos permite escalar hacia arriba nuestras observaciones. Vale, esta otra vez que no quiere dejarme pasar, no sé muy bien por qué. Ahora. Entonces, bueno, pues, y un sensor hiperespectral, pues es lo mismo, lo único que en vez de tener un número discreto de bandas, como veis aquí, pues 5 bandas, y generar 5 mapas de reflectancia en estas longitudes de ondas, pues lo que recoge el sensor hiperespectral es un espectro continuo. Y esto es muy interesante porque cada material refleja la luz y los espectros, las radiaciones no visibles de una forma característica, de forma que no es igual el espectro de una especie de planta que el espectro de otra especie de planta, o el espectro de un suelo con respecto a otro, o del espectro de una roca con respecto a otra. Entonces esto abre la puerta a hacer algo muy interesante, que es la cartografía temática desde drones. Voy a saltar un poco esto porque es, bueno, pues como en multiespectral podemos detectar fácilmente la vegetación calculando índice. Lo que más refleja la vegetación es la radiación infrarroja, de forma que dos plantas que yo veo verdes, porque reflejan el mismo verde, si reflejan distinto infrarrojo, pues va a indicar, o si son la misma especie que tiene algún tipo de enfermedad o estrés hídrico, o simplemente que sean especies distintas. Y estos índices de vegetación, este es el más conocido, el NDVI, que compara el infrarrojo sobre el rojo y lo normaliza, pues nos permite hacer mapas de vegetación. Y esto es muy interesante porque utilizamos estas máscaras de mapa de vegetación, los que trabajamos en sustratos, pues para quitarnos toda la vegetación y dejarnos solo los afloramientos de suelo, los afloramientos de roca. Entonces, bueno, pues hay unos procedimientos para adquirir datos multiespectrales de forma que sean todos comparables. Utilizamos paneles de reflectancia conocida para normalizar nuestros datos, o utilizamos estos sensores DLS que llevan los sensores multiespectrales para que todos nuestros datos sean comparables, y al final pues obtenemos mapas como este. Este es un mapa de índices de vegetación, en este caso de una pingüinera, que nos permite saber perfectamente dónde hay musgos y líquenes. Nos permiten quitar toda la vegetación y quedarnos solo con el sustrato, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso estudiar. Los datos hiperespectrales en realidad funcionan igual que los datos multiespectrales, pero el problema es que pasamos de tener un espacio espectral de 10, una dimensión 10, si tenemos 10 bandas, a tener un espacio espectral de dimensión pues 400, 500 o 600. Y entonces, bueno, pues hay una serie de algoritmos para reducir la dimensionalidad de nuestro espacio y para poder trabajar. Hacemos análisis de componentes principales, nos quedamos con las fracciones de mínimo ruido, buscamos los píxeles que sean puros, y de esta forma pues nosotros obtenemos nuestros mapas hiperespectrales. Previamente, esto lo que se ve con un sensor hiperespectral al principio. Vemos esto, que son simplemente cuentas. A través del calibrado del sensor lo transformamos a radiancia, es decir, unidades de energía por unidad de superficie por estero radian, y luego mediante la ayuda de paneles de reflectancia conocida calibrados, pues pasamos a reflectancia, que es lo que nosotros finalmente analizamos. Y luego, bueno, pues como estos sensores, los sensores hiperespectrales son muy caros, no son sensores bidimensionales, sino que son sensores de una dimensión, nada más son arrays de sensores, pues tenemos que corregir geométricamente. Ya habéis visto que aquí esto pues parece unas líneas quebradas que están desordenadas, pero bueno, cuando utilizando con un modelo digital de terreno de calidad y pues procesando muy bien la trayectoria, pues movemos todas nuestras líneas de escaneo y ya tenemos una imagen hiperespectral como esa que tenéis ahí, en la que pues en cada píxel de la imagen, cuando yo pincho, por ejemplo, en el número 1, como veis aquí, pues tengo este espectro continuo, en este caso entre 400 y 1000 nanómetros,
y ya veis aquí la elevación típica del infrarrojo de la vegetación. Si pincho en 2, pues tengo este espectro de aquí. Si pincho en el punto 3, pues tengo otro espectro distinto. Entonces, utilizando librerías espectrales, nosotros hacemos cartografía geológica, cartografía de suelos, cartografía de residuos, cartografía de vegetación para, bueno, pues cada uno de los intereses que tenga en investigación. Luego cosemos todos estos hipercubos que los llamamos y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Entonces, bueno, pues vamos reduciendo la dimensionalidad de nuestro set de datos, quitando el ruido, quitando las bandas que tengan, por ejemplo, las bandas de absorción de agua de la atmósfera, colapsamos muchas bandas calculando las fracciones que tienen, maximizan la señal frente al ruido y buscamos los píxeles puros, los members puros, hacemos la de mezcla espectral y luego pues hacemos mapeo. Y bueno, pues ya simplemente con los primeros resultados, viendo cuáles son las fracciones de mínimo ruido, pues ya empezamos a tener una idea de los materiales que hay en nuestra escena. Luego hacemos, por ejemplo, clasificaciones no supervisadas, como la que veis ahí, que ya, pues en este caso, pues nos empiezan a distinguir distintos tipos de vegetación, distintos tipos de suelo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya vas con la ayuda de librerías espectrales, lo normal, pues ya vas asignando materiales. En este caso, nuestro reto es construir las librerías espectrales para vegetación y sustratos antárticos, y porque queremos conocer la asignatura espectral del guano, de los distintos materiales, y bueno, pues ya vamos construyendo librerías espectrales, o si tú estás trabajando, por ejemplo, en suelos o en residuos de minería o en rocas, las librerías espectrales ya están construidas y tú lo que haces es comparar tus espectros con los espectros de las librerías y hacer cartografía temática directamente. Entonces, bueno, pues vamos trabajando. En nuestro caso tenemos un sensor hiperespectral que es doble. Por un lado ve entre 400 y 1000 nanómetros y por otro lado ve entre 900 y 2500. Esta es la parte que más nos interesa a los geólogos porque las bandas de absorción de grupos OH de las arcillas están ahí, las de hierro están ahí, etcétera, etcétera. Y es un sensor, el sensor infrarrojo de onda corta, es un sensor muy útil para hacer cartografía geológica. Por último, la termografía. Bueno, pues la termografía es una técnica muy compleja. En realidad, nosotros cuando usamos un sensor térmico no vemos diferencias de temperatura, sino diferencias en la emisividad de los materiales. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de estar trabajando con agua, esto es un vuelo hecho en una bahía en la que hay una descarga de aguas termales. Bueno, pues ya veis que como todo el agua tiene la misma emisividad, podemos localizar y cartografiar esta descarga de aguas termales en este intermareal y ver, bueno, pues qué temperaturas tiene, cómo se diluye, y por supuesto cómo afecta luego esto a la biota, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, no me da tiempo a entretenerme porque os quiero contar algunas aplicaciones de estos tipos de sensores en geología en estos últimos 5 minutos. En realidad, pues podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer glaciología, podemos hacer geología estructural, geotermalismo, como acabáis de ver, deslizamientos superficiales. Imaginar que estamos en un sitio con deslizamientos muy activos, pues simplemente haciendo fotogrametría de precisión voy a poder sacar vectores de desplazamiento, voy a poder, por supuesto, analizar riesgos geológicos, cartografía de zonas inundables, todo lo que queráis que tenga que ver con la geomorfología, la cartografía geológica, como os acabo de decir, cartografía temática. En minería se utilizan muchísimo para pues, ver cantidad de material que has obtenido en una voladura, para estimar riesgos, para planificar las labores mineras. En vulcanología, que os voy a contar, los que habéis estado en La Palma, pues ya os habéis dado cuenta de lo tremendamente útiles que pueden ser los sensores embarcados en drones para monitorizar las erupciones volcánicas.
la monitorización de regiones costeras, que es lo que más hacemos aquí en la Universidad de Cádiz, hidrología superficial y subterránea, con la que trabajo muy activamente con varios compañeros de aquí de mi departamento, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, una fotogrametría de una corta minera aquí en las minas de Río Tinto, pues que te permite pues, hacer, bueno, pues, hacer muchísimas cosas, ¿no? Planificar las prospecciones aeromagnéticas, las prospecciones gravimétricas, calcular reservas, supervisar la explotación. Yo qué sé, coger muestras de agua. Nosotros cogemos las muestras de agua en estos sitios con drones, hacemos las batimetrías de las cortas mineras también con drones, hacemos perfiles de datos físico-químicos. Bajar ahí es muy complicado, es muy peligroso y bueno, pues hay muchas de estas cosas que las podemos hacer con todos los sensores que tenemos embarcados en drones. Yo digo, toma muestras, ecosondas, CTDs, bueno, pues con ese tipo de materiales, aparte de toda la fotogrametría que hacemos y el análisis espectral de, por ejemplo, ese tipo de aguas. Vulcanología me lo paso muy rápido porque lo conocéis mejor que yo, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis lo que se ve desde el suelo y lo que se ve desde el dron. Bueno, pues ves muchísimas más cosas, ¿no? Me salto ese vídeo. En hidrología, pues podemos hacer medidas de flujo con UAS. Es verdad que hay métodos tradicionales que todos conocemos para hacer medidas de flujo, pero siempre podemos, con un simple dron, haciendo vídeo o tomando fotografías, pues sacar vectores de desplazamiento de elementos que flotan en la superficie, por ejemplo, y bueno, pues podemos hacer estos. A ver, vamos a omitir a este y vamos a ver si nos deja pasar las diapositivas. Vale, es que de vez en cuando se queda pillado, no sé muy bien por qué. Voy a dejar de compartir y volver a compartir otra vez. Esperad un segundito a ver si me deja pasar para adelante. Vale, entonces, bueno, pues podéis ir viendo la dispersión, por ejemplo, otra vez este aquí pillado. Vale, pues podéis ir viendo la dispersión, por ejemplo, de los materiales que flotan y bueno, pues se pueden hacer muchas cosas en cuanto a flujo superficial. Nosotros, por ejemplo, aquí hemos hecho una cosa muy interesante con unos compañeros de aquí del departamento, con Santiago y Mercedes, y hemos hecho, por ejemplo, piezometría de acuíferos costeros, midiendo la profundidad de la lámina de agua en pozos. Esto es la zona de Conil, y bueno, pues hemos hecho un trabajo de vuelo LIDAR por encima de todos los pozos, de forma que somos capaces de observar los niveles piezométricos, incluso aunque el pozo esté tapado con rejillas y tenga vegetación. Y bueno, pues hemos sido capaces, por ejemplo, de hacer la piezometría de un acuífero costero. Y esto, bueno, pues en estos sitios donde hay agricultura, por ejemplo, y hay contaminación con nutrientes de estos acuíferos que terminan muchos de ellos descargando al medio marino, bueno, pues se puede hacer hoy día con un LIDAR embarcado en un dron. Tiene un flujo de trabajo complicado, como veis ahí a la derecha, pero bueno, se puede hacer y da unos resultados fantásticos. Aquí tenéis algunas de las imágenes de las nubes de puntos que obtenemos encima de los pozos y cómo somos capaces de, con mucha precisión, saber la altura de los brocales de los pozos, saber la altura del terreno y, bueno, imaginaros la cantidad de tiempo que esto te ahorra, ¿no? En vez de ir con tu sonda midiendo el nivel piezométrico y haciendo la nivelación de todos los pozos, pues bueno, fijaros, estos son 4, 6, casi 8 kilómetros. Bueno, pues lo hemos hecho con LIDAR. En una mañana de vuelos hemos obtenido todos los datos y hemos podido hacer la piezometría. Nosotros trabajamos muy activamente en temas de calidad de aguas ácidas con sensores multiespectrales e hiperespectrales en regiones mineras.
y esto es un poquito lo que os he contado antes. Y sobre todo lo que hemos empezado trabajando con sensores multiespectrales para hacer calidad de aguas y poder hacer mapas de superficies de parámetros físico-químicos en remoto, simplemente localizando estos espectros, que en este caso son de multiespectral y ahora estamos trabajando con ellos en hiperespectral. Y sobre todo lo que nos interesa es escalar esto a la escala del satélite, ¿vale? Para ver si podemos analizar áreas mucho más grandes una vez que tenemos calibrados estos modelos. Aquí tenéis, por ejemplo, algunos mapas que hemos hecho de pH, de conductividad, de concentraciones de elementos, de aluminio, por ejemplo, de hierro, de cobre, simplemente haciendo modelos que correlacionan datos físico-químicos con datos espectrales. Y es una línea de trabajo que tenemos en hidrología bastante activa. Y bueno, corriendo un poquito, porque he corrido un poquito, soy consciente de ello, pero bueno, tenía 1 hora y aquí lo he clavado. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico y ahí tenéis la dirección web del Servicio de Drones de la Universidad, por si queréis consultar pues, los trabajos que hacemos, los sensores que tenemos. Si queréis hacer algo con nosotros, ahí tenemos las tarifas. Y bueno, pues toda la información que queráis obtener, pues la podéis obtener desde ahí. Y nada, voy a dejar de compartir y pues quedo a vuestra disposición para contestar las dudas que tengáis o las curiosidades. Así que nada, muchísimas gracias por atenderme y no os oigo muy bien. Pues, hola Luis, muchas gracias por tu charla, ha sido muy interesante. Yo creo que no solamente nos has introducido en este tema, sino que nos has también aportado novedades que pueden ser interesantes para el trabajo que hacemos nosotros nuevamente. Por el chat no ha habido muchas preguntas. Hay una compañera. ¿Quieres hablar ahora? Que se interesa sobre todo por los datos de LIDAR. Pregunta, dice que si para reflectividad se corrige con valores de temperatura y humedad en tierra y en el fondo marino. Si tomáis datos de salinidad in situ de alguna manera. Bueno, empiezo por la última parte. Datos de salinidad in situ podemos tomar con CTDs que colgamos de drones. Simplemente, si tienes un sitio muy inaccesible o no tienes una Zodiac a mano, y bueno, pues tenemos una CTD que colgamos del dron y bueno, pues planificas o perfiles verticales en varios puntos o, bueno, siempre para aguas lógicamente someras, ¿no? En lagos o en regiones costeras. Para reflectancia, nosotros lo que utilizamos son siempre paneles calibrados de reflectancia conocida, de forma que pues, si estamos obteniendo datos en un día soleado y en la misma zona en un día con nubes, pues podamos comparar estos datos. Utilizamos también lo que se llaman los down-dwelling light sensors que llevan las cámaras multiespectrales, de forma que medimos la intensidad de la luz solar y medimos también la posición del sol, de forma que podemos corregir para la intensidad, la posición del sol, de forma que nuestros mapas de reflectancia sean siempre comparables. Para temperatura y humedad en tierra no corregimos porque ya te digo que lo que hacemos es utilizar estos paneles de reflectancia y estos sensores solares para que bueno, pues todos nuestros datos sean comparables. En fondo, bueno, nosotros solo observamos en superficie. Yo puedo observar o bien la superficie del agua o la superficie de la tierra. En algunas ocasiones, si la lámina de agua es muy transparente, somos capaces de hacer batimetría mediante fotogrametría, con errores, lógicamente, hasta 3, 4, hasta 6 metros, lo hemos hecho alguna vez en aguas transparentes, pero hay que corregir para el cambio de índice de refracción al pasar del medio aéreo al agua. Pero sí, se puede hacer. En aguas transparentes podemos ver algo del fondo. Entonces, por ejemplo, hay gente que hace trabajo en praderas de Posidonia o en algas.
siempre que sean observables podemos hacer algo de trabajo espectral, sí. No te oigo, Tomás. Que Luis Miguel Fernández quería hacerte algunas preguntas directamente. Venga, Luismi, ataca. Hola Luis, muchas gracias por la charla, muy Encantado, encantado de hablar contigo. yo iba a preguntarte, el análisis este que presentaste, creo que era de las pingüineras, que utilizaste IsoCluster para que te clasificara, ¿no? Con diferentes tipos de irradiancia, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho varios tipos de clasificación ahí. Hemos hecho clasificación supervisada, es decir, hemos generado regiones de interés en materiales que espectralmente sabemos que son homogéneos, y hemos hecho también clasificación no supervisada. Al final, lo que hemos intentado en eso, que lo tenemos está ahora mismo en revisión, lo que hemos intentado es sacar los espectros de los términos puros de vegetación y de guano. ¿Por qué? Porque no existen. Es decir, yo tengo librerías espectrales de todas las arcillas del mundo, de sulfatos, de rocas, de todas las plantas, pero de las plantas antárticas y del guano antártico no hay. Con lo cual, todo nuestro trabajo espectral allí ha ido enfocado a eso. Hemos hecho primero clasificaciones no supervisadas. Es decir, primero lo que hacemos es una reducción de la dimensionalidad. Y una vez que tú reduces la dimensionalidad, te quedas con una serie de términos finales. Lo que hacemos es buscar los píxeles que son puros, es decir, que no tienen mezcla espectral de distintos materiales. Y a partir de ese análisis sacamos los members, los caracterizamos espectralmente, y lo que hemos hecho también es un ground truthing. Hemos ido con espectros de campo y hemos hecho un ground truthing y hemos comparado los espectros que sacamos en campo con los espectros que sacamos con el sensor hiperespectrales, para ver que todo el procesado hiperespectral de selección de los members, de la desmezcla espectral, de la reducción espectral, está funcionando de forma correcta. No sé si era esto lo que me preguntabas, Luismi, o si te he contestado o te he liado un poco más. Viene bien, pero yo iba más por la no supervisada, ¿no? Un IsoCluster, ¿no? Que es no supervisado. Sí. Bueno. ¿Le poníais un número de clase, digamos, de claro, clúster inicial o cómo decidís el número de clase? Hombre, yo normalmente, a ver, le puedes poner un número de clases inicial muy grande, va a tardar aquello media vida en procesarse, pero se va a procesar, y a partir de ahí ya tú, con el conocimiento de la zona de estudio, pues empiezas a decidir si empiezas a sumar clases espectrales, porque a lo mejor las diferencias en esas clases espectrales no son suficientemente importantes, o son simplemente diferencias que tengan que ver con, vete a saber, con pequeñas diferencias en iluminación. Yo normalmente, para tener una idea de cómo funciona el asunto, suelo seleccionar unas 15 clases espectrales para empezar a trabajar. Ajá. Dependiendo también un poco de lo que estés haciendo. En regiones, por ejemplo, con residuos mineros, pues puedes tener muchísimas clases espectrales y bueno, pues ahí tienes ya que tomar una decisión. Yo normalmente, pues sí, empiezo eso con 15, 20 clases espectrales y voy un poco viendo si realmente clasifican lo que yo conozco de la zona y lo que yo quiero o no. ¿Y el algoritmo del IsoCluster que utilizáis? ¿Camins o otro? Utilizamos miles de ellos. Utilizamos IsoData, Camins. Estoy probando. Bueno, nosotros trabajamos en Envy y bueno, pues hacemos Random Forest también. Bueno, un poquito de todo. Vale. Pues muchas gracias. Nada. No sé si había otra pregunta por aquí. Sí, hay alguna otra pregunta. Carmen López pregunta que si le puede dar alguna aplicación más concretamente en prospección de hidrocarburos. Bueno, en prospección de hidrocarburos ahora mismo no se me ocurriría así nada, ¿no? No sé muy bien qué decirte. Vale, pues nada. Porque nosotros lo que hacemos es que observamos la superficie y observamos tanto la temperatura como el espectro electromagnético, ya sea visible, infrarrojo cercano, infrarrojo onda corta o el infrarrojo térmico. Entonces,
claro, todo lo que está por debajo de la superficie nosotros no lo vemos. Entonces, me cuesta ahora mismo trabajo pensar en algo que tenga que ver con la prospección de hidrocarburos, a no ser que tenga una expresión en superficie. Y luego Irene dice que está muy interesada en que si le puedes explicar un poquito con más detalle cómo obtuvisteis la batimetría en el caso de la playa submareal. Sí, mira, te comparto la pantalla un momentito. A ver, nosotros lo que hemos hecho aquí, bueno, no sé si esta es la mejor. No, espera, voy a compartir en vez de esta. Es que esta tiene un pequeño error. Voy a compartir esta de aquí. Vale. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es con una sonda. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Mira, con esta No, sonda. no todavía. No todavía. Espera, es que seguramente he hecho algo mal. ¿Dónde está la reunión Zoom? A ver, voy a compartir. Déjame que comparta. Voy a compartir aquí para enseñarte la sonda con la que hemos hecho esto. A ver, veis mi pantalla ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, mira, esta es nuestra web. Mira, con esta sonda de aquí, esto es una ecosonda bifrecuencia, ¿vale? Que tú cuelgas de este dron que tenemos aquí y, bueno, pues la metes en el agua y con la ayuda de otro sistema, que es un radar altímetro, podemos volar con toda seguridad a 1 o 2 metros de la lámina de agua. Y lo que hacemos es físicamente mover la sonda por el agua y hacer un registro en continuo de las dos frecuencias de la ecosonda. Tiene una alta frecuencia y una baja, y esto pues, nos permite tener los rebotes en la interfase agua-sedimento, y si tenemos vegetación o tenemos sedimento muy blando, como sabéis, pues podemos penetrar también en esos materiales. Y lo hacemos o bien con registro continuo, es decir, arrastrando la sonda de forma continua en un plan de vuelo, o lo hacemos también con un método que llamamos el método saltamontes. Y es, si tienes que cubrir una zona muy grande, no puedes, porque hay que volar muy despacio, hay que volar a menos de 1 metro por segundo. Lo que hacemos es coger una red de datos puntuales. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Lo que hemos hecho es hemos hecho un plan de vuelo y hemos ido arrastrando la sonda. A ver, que quite esto. Vale. Hemos ido arrastrando, en esta zona de aquí lo hicimos arrastrando la sonda de forma continua porque queríamos detalle, y aquí lo que hemos hecho ha sido ir saltando, ir tomando distintos datos de profundidad, y con todos esos datos de profundidad, con software, cogiendo... tenemos un perfilador de sonido también para obtener velocidad de sonido en agua en función de temperatura, bueno, teniendo en cuenta la temperatura del agua, salinidad. Y bueno, pues con eso tenemos software para batimetría. Esto lo puedes hacer con cualquier software de batimetría. Pues reconstruimos estas isolíneas. Ya os digo, ahora queremos hacer una intercomparación con la sonda multi-haz que tenemos en un vehículo autónomo, porque bueno, pues queremos ver un poquito qué errores tenemos y qué diferencias hay. No sé si esto ha contestado tu pregunta, Irene. Hola, sí, mejor abro el micro. Hola, soy Irene Alejo de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, Luis? Ah, si nos conocemos, Irene. Claro, claro, de Almería, sí, sí. De Almería, claro, Sí, 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 ¿cómo estás? pues bien, bien. Y nada, como sabes, habíamos adquirido pues hace un par de años un Phantom, y Sí, estamos haciendo fotogrametría. Y bueno, pues nada, me interesaba cuando he visto lo de, lo de la claro. ecosonda. Porque sí que estamos a vueltas con el tema también, si a partir de la fotogrametría, la imagen que sacamos para la topografía de la playa, si podemos sacar algo de la batimetría, aunque sea de los primeros metros. Ya te oí comentar que sí. Estamos Sí que trabajando también puedes. con el caballero, ¿sabes? Sí, Con el tema este. sí que puedes. Si Y, la lámina de agua es transparente, por ejemplo, ya ves aquí, esto es una ortofoto. ajá, Y esto está debajo del agua. Como tiene, por ejemplo, arribaciones de algas o tiene sí, piedras, en esas zonas
hay veces que sí que consigues algo. Nosotros hemos conseguido bajar en este tipo de entre comillas, batimetrías hasta casi 6 metros. Pero tiene que ser agua muy transparente y que no se mueva mucho, como si haya mucho oleaje o tengas mucha turbidez, que pues, suele ser el caso de Cádiz, pues no puedes hacer nada. Pero con esta ecosonda sí, porque esta ecosonda baja hasta 200 metros. Es decir, que incluso si tienes aquí pendientes muy grandes, aquí solo baja hasta 7 metros, pero incluso si tienes pendientes muy grandes, pues puedes hacer unas batimetrías. Mira, obviamente no son como las batimetrías de una multihaz, Sí. no nos vamos a engañar, pero si no tienes otra cosa, pues esto es muy útil porque lo puedes llevar a cualquier sitio, en una mochila, en un lago o en sitios con muchas rocas y tal, pues bueno, puede ser muy útil. Pues nada, a ver cuándo os traemos aquí en alguna ocasión. Pues nada, cuando me llaméis, estoy por allí. Mira, en septiembre voy a un tribunal de tesis ahí a Vigo. Ah, sí. Sabéis que estoy a vuestra disposición cuando queráis. Muy bien, pues estaremos atentos. Venga, un biquiño. Chao. Venga, un beso. Hasta luego, Irene. Gracias. Pues sí, no hay nada más, ¿no? Si ninguno quiere intervenir, que parece que no. Darte muchas gracias, Luis, por esta intervención. Ya te digo que ha sido muy interesante. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por escucharme y bueno, tenéis mis contactos y lo que queráis, estoy encantado de contestaros. A ti por todo, Luis. ¿Vale? A ti por todo, que es muy interesante todo lo que haces. Y además quiero hacer Hombre, cosas contigo más adelante. Jesús, muchas gracias por atenderme. Gracias. Venga.